Hasta hace muy poquito, nadie sabía qué es esto de la epidemiología. De hecho, no sabíamos ni escribir esta palabra. Como dice mi hija Elisa, las personas que nos dedicamos a esta rama de las ciencias de la salud no éramos ni interesantes, ni entrevistables, ni televisables, y no nos invitaban a dar charlas TED. Ahora sí. Y aprovecho esta ocasión para que todas vosotras y vosotros nos podáis seguir por vuestras pantallas y hacer un viaje epidemiológico, que es lo que os propongo hoy en día. Y vamos a hacer un viaje epidemiológico que nos va a llevar a 3 ciudades, a Madrid, a Nueva York y a México, a través de 3 personas, a las cuales les doy las gracias desde ahora, que son David, María y Rubén. Y a través de sus vidas y de sus comentarios vamos a entender algo tan complejo, una cuestión que yo creo que es fundamental hoy en día, que es no solo la pandemia, sino la salud y cómo nos organizamos en las ciudades globales. Y esto me lleva a empezar este viaje por Leganés. Leganés, que es donde vive David, que es amigo mío, que es peluquero y vive en Leganés y todos los días se traslada a la ciudad de Madrid. Como él, 200.000 personas viven en ese municipio de Madrid y trabajan y desarrollan su día a día 13 kilómetros más allá de su casa. Aprovecho para decir que David es un enamorado de su barrio y nunca lo ha dejado de ser. Y de este viaje que empezamos en Madrid nos vamos a ir hasta Nueva York, hasta el barrio del Bronx, donde vive María. Y María lleva 18 años viviendo en el Bronx y allí han nacido sus 3 hijos. Y el Bronx es uno de los 5 boroughs, de los 5 barrios de la ciudad de Nueva York, donde viven 2 millones de personas. Y allí estas personas han sufrido históricamente una historia de segregación y de discriminación como en muy pocas ciudades hemos conocido. De hecho, ahora mismo en Nueva York viven 200.000 mexicanos que son la minoría mayoritaria en la ciudad de Nueva York. Así que, junto con María, nos vamos a desplazar a México, a Iztapalapa, donde vive Rubén. Y Rubén vive en una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, que es probablemente la delegación más humilde de toda la Ciudad de México. Así que Madrid, Nueva York, México son lo que hoy en día llamamos ciudades globales, que son lugares que atraen trabajo, lugar de formación y lugares para entretenernos, y siguen atrayendo ciudades y siguen atrayendo más población y más población. Pero también hoy en día sabemos que las ciudades globales crean segregación social y segregación espacial, porque cada vez nuestras ciudades son más desiguales y vivimos más lejos los unos de los otros y nos conocemos menos los unos y los otros. Y en términos de salud, las ciudades son como la salud de nuestro planeta. Y la salud de nuestro planeta se caracteriza hoy en día por lo que llamamos enfermedades crónicas o no transmisibles, que no son otras que la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los diferentes tipos de cáncer y las enfermedades crónicas de nuestros riñones y de nuestros pulmones. Y esa desigualdad social y estas enfermedades crónicas hacen que unos tengamos más enfermedad y además la tengamos antes. Y eso es lo que hoy en día nosotros estudiamos en salud pública y le llamamos el gradiente social, y ha hecho que, por ejemplo, en la ciudad de Madrid tengamos una diferencia de 10 años de diferencia de esperanza de vida entre aquellas personas que viven en un barrio y los que viven en otro barrio. Y repito, 10 años de diferencia de esperanza de vida entre los que han nacido y viven en un barrio y han nacido en otro y viven en otro barrio. Imaginaos, por un segundo, todas las cosas que se os imaginan que podéis hacer en 10 años durante todo ese tiempo, que no es igual para las dos personas. Y en eso llegó, en enero del 2020, llegó la pandemia de coronavirus, lo que llamamos hoy en día la pandemia de COVID-19. Y llegó en enero y en marzo ya la teníamos declarada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia que ha afectado a todo el planeta y que tiene consecuencias sociales y económicas y sanitarias muy desiguales para unos y para otros y que todavía no hemos resuelto. Y en esas, los que nos dedicamos a la salud pública y a entender la salud en nuestras poblaciones, entendimos rápidamente que iba a ser diferencial entre unos y otros. Pero hubo muchas personas que nos dijeron: el virus afecta a todos por igual. El virus no conoce de clases sociales. El virus nos va a igualar a todos. Y las personas que se han dedicado a entender las ciudades y a entender la población dijeron, como la famosísima investigadora Saskia Sassen, ella dijo:
no es que el virus prefiera a los humildes, a los pobres, es que los pobres están más expuestos al virus. Y eso es lo que nosotros hemos entendido en salud pública, que hace que haya 3 veces más contagios, 3 veces más fallecimientos en unos barrios que en otros. Y eso es lo que hoy en día llamamos la sindemia, como una enfermedad crónica, una enfermedad infecciosa, se une a las enfermedades crónicas que ya tenemos y se une a la desigualdad de nuestras poblaciones y crea estas diferencias. Y desde esa perspectiva es como tenemos que entender la pandemia y es como tenemos que afrontarla y ofrecer propuestas. Así que os voy a plantear que este viaje, que empieza y continúa ahora mismo en la ciudad de Nueva York a través de María, vamos a entender cómo los tipos de trabajo, cómo los tipos de vivienda y cómo los tipos de sistemas de salud hacen que unos tengan más enfermedad que otros. Y volvemos al Bronx, donde el marido de María, Jorge, trabajaba en un restaurante en Manhattan y allí es donde se contagió. Y cuando se contagió, María vivía con sus 3 hijos y con Jorge en una vivienda que compartían. Jorge no podía teletrabajar. De hecho, el restaurante seguía abierto hasta que ya se cerró y allí es donde él contrajo la enfermedad que finalmente le llevó a fallecer en el hospital del Bronx. Y pensemos ahora en Madrid. Volvemos a Leganés, donde David ha trabajado toda su vida en la ciudad de Madrid, toda su vida se ha trasladado, igual que su padre, al centro de Madrid para llegar a su peluquería y nunca ha podido teletrabajar. Ha tenido que ir 6 días a la semana a llegar a su puesto de trabajo. Y pensemos por un momento en el trabajo del 60% de los mexicanos, que como Rubén en Iztapalapa, se levantan todas las mañanas, a las 4 de la mañana en el caso de Rubén, y se va a comprar fruta a la central de abastos de Iztapalapa. Y esa fruta la lleva a la puerta del hospital de Iztapalapa para servirla en formas de jugos y licuados, que es su forma de vida, un trabajo que es informal, repito, como el del 60% de los mexicanos, que no puede dejar de trabajar y que es una de las principales ingresos de toda su familia. Y Rubén se sube en lo que se llama un pesero, un autobús, como le llaman allí en México, un autobús donde el autobusero, el conductor les dice pásele, 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 que hay sitio al fondo. Y en ese autobús siempre está hasta arriba. Y en ese autobús él llega a la central de abastos de Iztapalapa, que es el mercado de distribución de alimentos más grande de todo el continente americano. Es como una ciudad pequeñita solo dedicada a la distribución de alimentos. Y ese mercado, que no ha parado durante toda la pandemia, se convirtió en uno de los epicentros del contagio de la pandemia en la Ciudad de México. Y México es hoy en día el 3er país más afectado por la pandemia en todo el continente americano. Y ahora vamos a pensar en la vivienda, cómo la vivienda ha afectado la pandemia. Y todos y todas hemos pasado mucho tiempo en nuestras casas hoy en día con respecto a la vivienda, así que sabemos muy bien la importancia de cómo es nuestra vivienda de cómoda, de cómo es de grande, de cuánto dinero pagamos por ella, de con quién la compartimos o no y de cuántas veces nos hemos sentido seguros o no. Y para eso quiero volver otra vez al Bronx y pensar en María. María vivía en una casa compartida donde compartía una habitación en la que dormían juntos Jorge, María y sus 3 hijos. Y en ese momento es cuando se contagió Jorge, que acabó falleciendo, como decimos, de COVID. Y en el momento en el que ella pierde el ingreso de su marido, ella tiene que dejar esa vivienda, irse a casa de unos familiares y ha tenido que buscar un piso nuevo, ella sola sin ingresos con sus 3 hijos. Hoy en día sabemos por investigaciones en el Reino Unido que si vives con más de 6 personas en tu casa, tienes más del doble de riesgo de contagiarte. A todos nos puede entrar en la cabeza muy fácilmente que si vives con mucha gente en una casa compartiendo los espacios comunes, va a ser muy difícil que tengas una cuarentena o que cumplas un aislamiento. Y no hay que perder de vista que así viven muchas personas en nuestras ciudades y en nuestros países. Y por último, me gustaría comentar lo que creo que es una de las terceras causas fundamentales de la enfermedad, de la salud y también, por supuesto, de la pandemia, que son los sistemas de salud. Y para esto vuelvo otra vez al Bronx y pensar en María y en su marido. Jorge trabajaba en un restaurante, como os había contado. Jorge, como un trabajador, tenía un seguro de salud. Pero fijaos, ese seguro de salud no le cubrió el tratamiento por COVID.
De hecho, él solo entró en el hospital cuando ya era demasiado tarde y falleció en el hospital del Bronx. Pero es que Jorge era diabético y su seguro de salud no paga ni su tratamiento ni el control de la diabetes. La diabetes es una de las 4 principales enfermedades crónicas que tenemos en todo el mundo. Y su seguro de salud no le cubría a un trabajador en la ciudad de Nueva York. David vive en Leganés, donde su padre se contagió y perdió la vida en tres días. Leganés es una de las partes más envejecidas de toda la ciudad de Madrid y España es uno de los países más envejecidos del mundo. Los sistemas de salud, a través de la atención primaria, tienen que estar preparados para atender a esa población envejecida y esa población con muchísimas enfermedades crónicas. Durante la pandemia, los sistemas de salud, como pueden ser los centros de salud y los hospitales, como el Severo Ochoa, se vieron absolutamente saturados y muchos de ellos siguen saturados hoy en día en la ciudad de Madrid. En Iztapalapa, por otro lado, la atención primaria o la red de atención primaria es prácticamente inexistente y la gran mayoría de la población solo accede al médico cuando ya es demasiado tarde y llegan a urgencias. Por lo tanto, hemos visto 3 causas fundamentales relacionadas con la pandemia y con la salud en nuestras ciudades desiguales, que son el trabajo, la vivienda y los sistemas de salud. Y por eso, después de este análisis, me gustaría hacer 3 propuestas. La ciencia, nosotros, los investigadores, tenemos que trabajar de manera interdisciplinar e internacional para entender cómo se manifiesta la desigualdad en nuestras sociedades, quiénes son los que más necesitan, qué tipo de recursos son los necesarios, y que esa ciencia, esa evidencia científica, se traslade en acciones y en políticas que puedan llegar a nuestras ciudades para proteger la salud de nuestras personas y de nuestros ciudadanos. Y esto es lo que ya se hace en muchas ciudades del mundo. Y fijaos qué interesante es el uso de las palabras. La doctora Mary Bassett, que fue la directora del Servicio de Salud de toda la ciudad de Nueva York, ella cuando habla de poblaciones diferentes y desiguales en la ciudad de Nueva York, habla de underserved communities, comunidades, poblaciones infradotadas o infraservidas. Porque lo que está diciendo ella es que no es que se hayan equivocado o no es que hayan tomado una mala decisión o sean ignorantes, sino que les hemos abandonado, que no hemos dotado sus barrios de las necesidades que tienen. La segunda de mis propuestas es que la atención primaria hoy en día es clave para poder atender no solo a la pandemia, sino a las enfermedades crónicas que son las que tenemos antes, durante y después de la pandemia. Y mi tercera propuesta es que las políticas fundamentales, que son las políticas de vivienda, las políticas de trabajo y las políticas sanitarias, siempre se hagan y se diseñen desde el punto de vista de la desigualdad y desde el punto de vista de la salud, porque ya hemos visto la repercusión que tiene el trabajo y la vivienda en la salud. La pandemia es la gran crisis histórica de nuestro tiempo y tiene consecuencias muy desiguales, tanto sanitarias como económicas como sociales. Y es nuestro deber, ahora más que nunca, aportar la ciencia y las acciones necesarias para proteger las vidas y la dignidad de las personas como María, como David y como Rubén, para que nunca vuelvan a tener más riesgo de enfermedad por el mero hecho de haber nacido y vivido en sus barrios. Muchas gracias.